En el corazón del siglo XX, en una Europa convulsa, donde las ideologías chocaban como tormentas inevitables, surgió una figura que transformaría para siempre la comprensión del poder y la sociedad: Antonio Gramsci. Este pensador italiano, de origen humilde y salud delicada, no solo desafió al fascismo con coraje inquebrantable, sino que legó al mundo herramientas intelectuales para desentrañar cómo se construye y se mantiene la dominación en las sociedades modernas. Gramsci nació en un contexto de marginación, en la isla de Cerdeña, donde la pobreza y las injusticias sociales eran el pan de cada día. Su infancia estuvo marcada por dificultades que habrían desanimado a muchos: una familia numerosa luchando por sobrevivir, un padre encarcelado por irregularidades administrativas y una afección física que limitó su crecimiento y lo acompañó con dolores constantes. Sin embargo, en medio de esas adversidades, brotó una mente curiosa y afilada, capaz de absorber conocimientos con avidez y cuestionar el orden establecido desde temprana edad. Su trayectoria educativa fue un triunfo contra las probabilidades. Becado para estudiar en Turín, la capital industrial de Italia, Gramsci se sumergió en un mundo vibrante de ideas, debates y agitación obrera. Allí, en las aulas universitarias y en las calles llenas de trabajadores, forjó sus primeras convicciones socialistas. Influenciado por filósofos como Benedetto Croce y por el marxismo, comenzó a ver la realidad no solo como un conflicto económico, sino como una batalla cultural profunda. Los años de posguerra lo encontraron en el centro de la acción. Como periodista en periódicos socialistas, Gramsci escribió con pasión sobre las luchas de los obreros, criticando las injusticias y llamando a una revolución auténtica. Fundó revistas como L'Ordine Nuovo, que se convirtieron en voces potentes del movimiento fabril en Turín, donde los consejos de trabajadores representaban para él el embrión de un nuevo orden social. Su compromiso lo llevó a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921, en un momento de escisiones y tensiones internas en el socialismo. Gramsci defendía una estrategia adaptada a las particularidades de Italia y Occidente, no una copia mecánica de la Revolución Rusa, sino una guerra de posiciones, larga y paciente, donde la conquista del poder pasaba necesariamente por ganar la hegemonía cultural. Este concepto, la hegemonía, es quizás su contribución más genial. Gramsci entendió que las clases dominantes no gobiernan solo con la fuerza del Estado y sus aparatos represivos, sino consiguiendo que sus ideas se conviertan en el sentido común de la mayoría. A través de la escuela, la iglesia, los medios, la familia y la cultura cotidiana, se moldea el consentimiento de los dominados. Para cambiar la sociedad, no basta tomar el palacio de invierno. Hay que transformar las conciencias, educar a las masas y formar intelectuales orgánicos conectados con las clases subalternas. El ascenso del fascismo truncó su libertad. En 1926, pese a su inmunidad parlamentaria, fue arrestado por orden de Mussolini, quien famosamente declaró que había que impedir que ese cerebro funcionara durante 20 años. En prisión, Gramsci sufrió condiciones inhumanas: aislamiento, enfermedades que lo debilitaron progresivamente, crisis nerviosas y un deterioro físico implacable. Pero su espíritu no se rindió. En secreto, con cuadernos que llenó de notas densas y profundas, elaboró su obra mayor, Los Cuadernos de la Cárcel. En esas páginas analizó la historia italiana, criticó el Risorgimento por su carácter elitista y pasivo, reflexionó sobre el rol del partido como príncipe moderno, distinguió entre sociedad política y sociedad civil, y desarrolló ideas sobre los intelectuales, el lenguaje, la educación y la filosofía de la praxis. Todo ello con un estilo fragmentario pero brillante, que combina rigor teórico con observaciones agudas sobre la realidad. Gramsci falleció en 1937, poco después de recuperar una libertad condicional
que ya no pudo disfrutar plenamente. Sus cenizas reposan en Roma, y sus ideas se difundieron póstumamente, influyendo en movimientos de liberación, en la teoría crítica, en los estudios culturales y en debates contemporáneos sobre poder blando, ideología y resistencia. Hoy, en un mundo donde las batallas se libran cada vez más en el terreno de las narrativas, las redes sociales y los valores compartidos, Gramsci nos habla con voz clara. Nos recuerda que la emancipación requiere no solo cambios estructurales, sino una transformación profunda de cómo pensamos y vivimos. Que el optimismo de la voluntad debe guiar incluso en los momentos de mayor pesimismo intelectual. Este resumen de su biografía busca honrar su legado, recorriendo las etapas de una vida extraordinaria, sin omitir los momentos clave que definieron su pensamiento y su acción. Desde los orígenes sardos hasta las reflexiones carcelarias, pasando por la militancia en Turín y el liderazgo comunista, descubriremos a un hombre que, aún encadenado, conquistó la libertad del pensamiento. Prepárate para adentrarte en la historia de Antonio Gramsci, un gigante intelectual cuya estatura moral y teórica supera con creces cualquier limitación física. Su vida nos inspira a cuestionar, a resistir y a imaginar un mundo más justo, donde las ideas de los oprimidos se conviertan por fin en la hegemonía del futuro. Capítulo 1. Infancia y juventud. En un pequeño pueblo de Cerdeña, llamado Ales, el 22 de enero de 1891, nació Antonio Francesco Gramsci, en el seno de una familia que navegaba entre la modestia y las dificultades constantes. Su padre, Francesco Gramsci, originario de Gaeta, había estudiado Derecho pero terminó trabajando como funcionario en la oficina del Registro Civil. Su madre, Giuseppina Marcias, hija de un modesto propietario rural, solo había completado hasta el 3er grado de primaria. Juntos criaron una familia numerosa en un entorno rural marcado por la pobreza endémica de la isla, donde las oportunidades eran escasas y las tradiciones pesaban como una carga heredada. La vida familiar se complicó drásticamente cuando, en 1898, Francesco fue arrestado acusado de irregularidades administrativas, como concusión y falsificación de documentos. Condenado en 1900 a más de 5 años de prisión en Gaeta, su ausencia dejó a la familia en una situación precaria. Giuseppina, con 7 hijos a cargo, tuvo que ingeniárselas para mantener el hogar unido en Ghilarza, a donde se habían trasladado años antes. Los niños eran Gennaro, el mayor, nacido en 1884, Gracieta en 1887, Emma en 1889, Antonio en 1891, Mario en 1893, Teresina en 1895 y Carlo en 1897. En ese contexto de privaciones, cada miembro contribuía como podía, y el joven Antonio aprendió pronto el valor del esfuerzo diario. Desde muy pequeño, Antonio enfrentó problemas de salud que lo marcarían para siempre. A los 3 años sufrió una caída que, según relatos familiares, le deformó la columna vertebral, impidiendo su crecimiento normal y dejándolo con una estatura de apenas 1,5 metros. Otras fuentes apuntan a una forma de tuberculosis ósea, conocida como mal de Pot, que afectó sus vértebras y también sus pulmones, como confirmaron exámenes posteriores y documentos conservados en la Casa Museo de Gramsci, en Ghilarza. Estos dolores crónicos lo acompañaron toda la vida, convirtiendo noches en vigilias incómodas y días en pruebas de resistencia. A pesar de ello, su curiosidad intelectual brotó temprano, alimentada por lecturas improvisadas y conversaciones en un hogar donde la supervivencia no dejaba mucho espacio para lujos. Con 7 años ingresó a la escuela primaria en Ghilarza, destacando por su inteligencia y terminando los estudios en 1903 con calificaciones excelentes. Sin embargo,
La liberación de su padre en 1904 no trajo la estabilidad esperada de inmediato. Antonio, con apenas 12 años, tuvo que trabajar para ayudar en casa. Durante 2 años cargó pesados libros registrales en la oficina del catastro local, ganando 9 liras al mes, lo justo para 1 kilo de pan diario. Aquel empleo, con jornadas de 10 horas, agravaba sus dolores físicos, al punto de que regresaba a casa exhausto y con lágrimas contenidas. Era un trabajo monótono y agotador que contrastaba con su mente vivaz, pero le enseñó de primera mano la dureza del mundo laboral en una sociedad desigual. La situación mejoró ligeramente cuando Francesco recuperó un empleo como escribano, permitiendo que Antonio continuara sus estudios. Se inscribió en la escuela secundaria en Sant'Ulu-sur-Giu, a 18 kilómetros de Guilarza, lo que implicaba caminatas largas o traslados complicados. Más tarde completó el ciclo en Oristán y en 1908 entró al Liceo Clásico de Tori, en Cagliari, la capital de la isla. Allí compartió una pensión humilde con su hermano mayor Genaro, quien trabajaba en una fábrica de hielo para contribuir al sustento. La vida en Cagliari era austera, comidas frugales, habitaciones compartidas y un esfuerzo constante por mantener el ritmo académico en medio de limitaciones económicas. Durante un verano en Cagliari, Antonio colaboró en el periódico local La Unión Sarda, descubriendo su pasión por la escritura y obteniendo su primera credencial de periodista en julio de 1910. Se graduó del liceo en 1911 con notas altas en la mayoría de las materias, aunque un 9 en italiano parecía casi una broma del destino para quien luego se convertiría en un maestro de las palabras y las ideas. Ese mismo año, su talento le valió una beca para estudios universitarios en el Colegio Carlo Alberto de Turín, un concurso nacional donde quedó noveno entre cientos de aspirantes pobres, pero meritorios. Allí conoció a Palmiro Togliatti, un compañero que años después sería aliado clave en la política. La juventud de Gramsci en Cerdeña estuvo impregnada de contrastes. Por un lado, las raíces en una tierra hermosa pero olvidada, con sus tradiciones campesinas y un dialecto sardo que hablaba fluidamente. Por otro, las injusticias sociales que observaba a diario, como la explotación de los analfabetos y la brecha entre el norte industrial y el sur atrasado. Estas experiencias tempranas sembraron en él un profundo resentimiento contra la marginación del sur italiano y una sensibilidad especial por las clases subalternas. La pobreza no lo doblegó. Al contrario, forjó un carácter tenaz, capaz de transformar adversidades en motor de superación. Al partir hacia Turín, en noviembre de 1911, Antonio dejaba atrás una infancia marcada por el sacrificio familiar, los dolores físicos y las primeras victorias intelectuales. Llevaba consigo no solo libros y pocas pertenencias, sino una visión del mundo que empezaba a cuestionar las estructuras de poder. Aquel joven jorobado y frágil de apariencia ocultaba una voluntad de hierro, lista para enfrentarse a los desafíos de una Italia en ebullición. Su juventud en Cerdeña no fue un idilio rural, sino una escuela dura de resiliencia, donde aprendió que la verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en la capacidad de pensar y resistir ante lo inevitable. Esta etapa formativa explica mucho de su posterior pensamiento. La atención a las clases campesinas, el rechazo al elitismo y la convicción de que la transformación social nace de las experiencias vividas en la base de la sociedad. Gramsci emergió de aquellos años como un superviviente nato, preparado para sumergirse en el torbellino intelectual y político que lo aguardaba en el continente. Capítulo 2. Educación. La trayectoria educativa de Antonio Gramsci representa un verdadero acto de voluntad frente a obstáculos que parecían insuperables. Tras completar la primaria en Guilarza,
con excelentes resultados en 1903, la precaria situación familiar lo obligó a pausar sus estudios y asumir un empleo agotador en la oficina del catastro local. Allí, con apenas 12 años, manejaba voluminosos registros durante jornadas de 10 horas, percibiendo un salario modesto que apenas cubría lo esencial. Aquellas noches de dolor físico silencioso contrastaban con la agudeza mental que ya despuntaba en él, un joven que devoraba lecturas siempre que podía. La liberación de su padre en 1904 abrió una puerta hacia la continuidad académica. Gramsci se matriculó en la escuela secundaria de Saint-Toulouse-sur-Joux, un pequeño centro a 18 kilómetros de Guilarza, donde los profesores impartían clases con rigor austero en aulas modestas. Posteriormente, completó esa etapa en Oristán, demostrando una capacidad sobresaliente para absorber conocimientos pese a las limitaciones del entorno rural. En 1908 ingresó al Liceo Clásico Giovanni Maria de Tori, en Cagliari, la capital sarda, compartiendo una pensión económica con su hermano mayor Genaro, quien trabajaba en una fábrica de hielo y había regresado de Turín impregnado de ideas socialistas. La vida en Cagliari era un equilibrio precario entre clases, lecturas y necesidades básicas. Las comidas eran sencillas, las habitaciones compartidas y el frío invernal un compañero constante. Durante un verano, Gramsci colaboró en el periódico La Unión Sarda, descubriendo su facilidad para la escritura y obteniendo en julio de 1910 su primera credencial como periodista. Al graduarse del liceo en 1911, sus calificaciones destacaban, mayormente 8, con un 9 en italiano que parecía presagiar su dominio futuro de la palabra escrita y el análisis profundo. Ese mismo año, su talento le permitió competir por una beca del Colegio Carlo Alberto, destinada a estudiantes meritorios de escasos recursos del antiguo reino de Cerdeña. Quedó en 9º lugar entre decenas de aspirantes, y en noviembre de 1911 partió hacia Turín con una asignación de 70 liras mensuales durante 11 meses. La ciudad industrial, con sus fábricas Fiat y Lancia, atrayendo obreros de regiones pobres, representaba un contraste radical con la isla rural. Gramsci se inscribió en la Facultad de Letras, optando por glotología o filología, atraído por el estudio del lenguaje como reflejo de la historia y la sociedad. En Turín conoció a Palmiro Togliatti, quien compartió el examen de beca y se convertiría en compañero inseparable en luchas futuras. También trabó amistad con Angelo Tasca y otros jóvenes socialistas. Las clases con el profesor Matteo Bartoli lo introdujeron en la lingüística histórica, un campo que Gramsci exploró con pasión, aunque luego lamentaría no haber profundizado más en él. Recibió influencias decisivas de Benedetto Croce, cuyo idealismo histórico lo marcó inicialmente, y de figuras como Aníbal Pastore, con quien tomó lecciones privadas sobre cómo la cultura emerge de procesos colectivos. La beca cubría lo mínimo: alquiler en habitaciones frías, libros esenciales y alimentación básica. Los inviernos piemonteses agravaban sus dolencias crónicas, derivadas del mal de Pot que afectaba su columna y pulmones. En ciertos periodos sufrió crisis nerviosas que nublaban su concentración, obligándolo a pausas forzadas. Pese a ello, aprobó exámenes clave en 1914 y mantuvo la renovación de la ayuda económica. La pobreza lo mantenía en constante tensión, pero también lo acercaba a los círculos obreros y emigrantes sardos, forjando su sensibilidad por las desigualdades entre el norte industrial y el sur atrasado. Aunque no completó la tesis ni obtuvo el título formal, abandonando los estudios alrededor de 1915 por salud deteriorada y el llamado creciente de la militancia. Aquellos años universitarios fueron formativos en lo esencial. Gramsci adquirió herramientas para analizar la realidad italiana, desde el Risorgimento hasta las dinámicas de clase contemporáneas. El contacto con la industrialización turinesa y las ideas socialistas transformó su visión.
De un nacionalismo sardo inicial pasó a una comprensión más amplia de la opresión estructural. Esta etapa educativa, marcada por sacrificios y descubrimientos, sentó las bases de su pensamiento maduro. Aprendió que el conocimiento no es privilegio elitista, sino instrumento para interpretar y cambiar el mundo. La universidad no le dio un diploma, pero le regaló una formación autodidacta profunda, combinada con experiencias vitales que lo prepararon para convertirse en uno de los teóricos más originales del siglo XX. Al dejar las aulas, Gramsci llevaba consigo no solo conceptos lingüísticos y filosóficos, sino una convicción inquebrantable. La educación verdadera surge de la praxis, de unir teoría y lucha cotidiana por la justicia. Capítulo 3. Inicios en la política. La llegada de Antonio Gramsci a Turín en 1911 no solo marcó el comienzo de sus estudios universitarios, sino el inicio de una transformación profunda que lo llevaría al corazón de la agitación política italiana. En esa ciudad industrial, vibrante y llena de contrastes, donde las fábricas de Fiat atraían a miles de obreros del sur pobre, Gramsci encontró un terreno fértil para sus ideas. El contacto con emigrantes sardos y trabajadores explotados avivó su resentimiento contra las desigualdades entre el norte próspero y el sur marginado, un tema que lo acompañaría siempre. En 1913, con apenas 22 años, se afilió al Partido Socialista Italiano, atraído por las corrientes de izquierda que cuestionaban el reformismo moderado. Influenciado inicialmente por el idealismo histórico de Benedetto Croce, veía en el socialismo una herramienta para interpretar y cambiar la realidad, más allá de dogmas rígidos. Turín, con sus círculos socialistas animados por debates intensos, se convirtió en su escuela política. Allí forjó amistades duraderas con figuras como Angelo Tasca, Palmiro Togliatti y Umberto Terracini, con quienes compartía caminatas nocturnas y discusiones apasionadas sobre el futuro de la clase obrera. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 puso a prueba las convicciones del partido. Gramsci debutó como articulista en el semanario socialista Il Grido del Popolo con un texto titulado Neutralidad activa y operante, respondiendo a las posiciones de Benito Mussolini, quien abogaba por una neutralidad relativa que facilitara la intervención italiana. Aunque el partido mantenía la neutralidad absoluta, Gramsci defendía una postura activa. Los socialistas no debían limitarse a observar, sino preparar el terreno para una acción revolucionaria. Ese artículo revelaba ya su estilo incisivo, capaz de combinar análisis teórico con llamadas a la praxis. En 1915, problemas de salud y financieros lo obligaron a abandonar definitivamente la universidad, dedicándose por completo al periodismo y la militancia. Colaboró en la edición turinesa de Avanti, el diario del partido, donde escribió críticas teatrales que popularizaron autores como Luigi Pirandello y comentarios políticos bajo la sección Sotto la Mole. Visitaba fábricas, impartía conferencias a obreros y organizaba círculos de educación proletaria, temas como la Revolución Francesa o la Comuna de París. Su oratoria, aunque limitada por su fragilidad física, transmitía una pasión contagiosa. El año 1917 fue pivotal. La Revolución Rusa de febrero derrocó al zar y en octubre los bolcheviques tomaron el poder bajo el liderazgo de Lenin. Gramsci celebró estos eventos como una victoria del proletariado contra el fatalismo económico. En artículos como La revolución contra el capital, publicado en Avanti, argumentaba que los bolcheviques habían desafiado las predicciones marxistas ortodoxas. La revolución no esperaba el desarrollo pleno del capitalismo, sino que surgía de la voluntad organizada. Elogiaba a Lenin por priorizar la acción sobre dogmas, una visión que lo distanciaba de los reformistas del partido. Tras disturbios revolucionarios en Turín, en agosto de 1917, con detenciones masivas de líderes socialistas, Gramsci emergió como figura prominente.
Elegido para el comité provisional del partido en la sección turinesa, asumió la dirección única de Il Grido del Popolo hasta 1918. En ese periodo defendía una intransigencia contra los moderados, combinando influencias de Croce con el marxismo-leninista. La posguerra intensificó la agitación. En mayo de 1919, junto a Togliatti, Tasca y Terracini, fundó el semanario L'Ordine Nuovo, revista de cultura socialista. Inicialmente enfocado en temas culturales, pronto se orientó hacia las demandas obreras, convirtiéndose en el voz de los consejos de fábrica que surgían espontáneamente en Turín durante las grandes huelgas de 1919 a 1920. Gramsci veía en estos consejos, comisiones internas elegidas por los trabajadores, el embrión de un nuevo poder proletario, opuesto al parlamento burgués. Artículos como Democracia Obrera proponían que los consejos organizaran la producción, preparando a la clase para gobernar. Durante el Bienio Rojo, con ocupaciones de fábricas y huelgas masivas, l'Ordine Nuovo alcanzó gran difusión en el Piamonte. Gramsci impulsaba una línea revolucionaria, criticando al partido por su falta de conexión real con el proletariado. Apoyaba la adhesión a la Tercera Internacional, viendo en los soviets rusos un modelo adaptable a Italia. Aunque discrepaba con el abstencionismo de Amadeo Bordiga, priorizaba la unidad en la acción. Estos años forjaron a Gramsci como intelectual orgánico de la clase obrera, periodista combativo, organizador incansable y teórico que unía cultura y política. Su defensa de los consejos como forma de democracia directa anticipaba conceptos maduros como la hegemonía. En medio de la euforia posbélica, Turín parecía el epicentro de una revolución inminente, y Gramsci, con su pluma afilada y su compromiso inquebrantable, estaba en el centro de esa tormenta, listo para los desafíos que vendrían con la fundación de un partido verdaderamente comunista. Capítulo 4. Fundación del Partido Comunista. Los años 1919 y 1920 marcaron el punto álgido del llamado Bienio Rojo en Italia, un periodo de intensa agitación obrera donde las huelgas se multiplicaban y las fábricas de Turín vivían ocupaciones masivas. En ese torbellino, Antonio Gramsci encontró el escenario perfecto para poner a prueba sus convicciones. Desde las páginas de L'Ordine Nuovo, la revista que dirigía junto a Togliatti, Tasca y Terracini, defendía con vehemencia los consejos de fábrica como órganos de poder proletario genuino. Para él, aquellos comités elegidos directamente por los trabajadores no eran meros instrumentos de negociación salarial, sino el germen de un Estado obrero que sustituiría al Parlamento burgués, considerado un ente vacío y lejano de las necesidades reales de las masas. Gramsci insistía en que los consejos debían organizar la producción y preparar a la clase trabajadora para asumir el control de la sociedad. Criticaba duramente al Partido Socialista Italiano por su estructura burocrática y su incapacidad para conectar de verdad con el proletariado industrial. Lo describía como un partido para los proletarios, pero no del proletariado, atrapado en lógicas parlamentarias y reformistas que diluían la energía revolucionaria. Mientras las huelgas de 1920 alcanzaban su clímax con la ocupación de cientos de fábricas, l'Ordine Nuovo se convirtió en el principal impulsor ideológico del movimiento en el Piamonte, logrando una difusión impresionante entre los obreros. Sin embargo, la falta de coordinación nacional y la traición de los líderes sindicales y socialistas moderados llevaron al fracaso de aquellas movilizaciones. Los patronos, respaldados por el Estado, recuperaron el control, y el movimiento se desinfló dejando un sabor amargo de oportunidad perdida. Gramsci sacó lecciones claras. Italia necesitaba un partido revolucionario disciplinado, capaz de guiar al proletariado sin caer en el espontaneísmo ni en el oportunismo parlamentario. La adhesión del Partido Socialista a la Tercera Internacional en 1919 abrió nuevas tensiones internas. La Comintern
exigía ruptura total con los reformistas y adopción de los 21 puntos de Moscú. En el Congreso de Livorno, celebrado del 15 al 21 de enero de 1921, las divisiones estallaron definitivamente. La fracción maximalista, liderada por Serrati, se negaba a expulsar a los reformistas de Turati. La fracción comunista, encabezada por Amadeo Bordiga y con Gramsci como uno de sus principales apoyos, exigía la escisión inmediata para formar un partido puro y revolucionario. El momento decisivo llegó cuando la delegación de la Internacional Comunista, representada por figuras como Kabakchev y Rákosi, presionó por la ruptura. Bordiga pronunció un discurso intransigente y Gramsci, junto a Terracini, respaldó la propuesta. La votación dio la victoria a los maximalistas, pero la minoría comunista abandonó la sala y en otro teatro de Livorno fundó el Partido Comunista de Italia, sección de la Internacional Comunista. Gramsci y Umberto Terracini entraron en el Comité Central, aunque el ejecutivo quedó dominado por la corriente abstencionista de Bordiga. Desde enero de 1921, Gramsci asumió la dirección de la edición diaria del Ordine Nuovo, convertido en órgano oficial del nuevo partido en Turín. En mayo de ese mismo año, se celebraron elecciones políticas. Gramsci, por su juventud, su dificultad para la oratoria pública y su delicada salud, no fue candidato a diputado. Discrepaba en privado del abstencionismo electoral de Bordiga, que rechazaba participar en el Parlamento burgués, pero evitó confrontaciones abiertas para preservar la unidad del joven partido. En el Congreso de Roma de marzo de 1922, Gramsci guardó silencio estratégico sobre esas diferencias, priorizando la consolidación organizativa frente al creciente peligro fascista. Meses después, en mayo de 1922, viajó a Moscú como representante del partido ante la Internacional Comunista. Allí, agotado por la tensión política y la salud precaria, ingresó en un sanatorio en Serebrián y Bor. Durante su convalecencia conoció a las hermanas Schucht, primero a Eugenia y luego a Julia, violinista delicada y culta con quien inició una relación profunda. Se casaron en 1923 y de esa unión nacieron 2 hijos, Delio en 1924 y Giuliano en 1926. Mientras Gramsci se recuperaba en la Unión Soviética, Italia vivía el ascenso imparable del fascismo. La marcha sobre Roma en octubre de 1922 llevó a Mussolini al poder. El joven Partido Comunista, con apenas unos miles de militantes, enfrentaba represión creciente. Gramsci, desde Moscú y luego desde Viena, a donde se trasladó en 1923 para dirigir la reorganización del partido, asumió progresivamente el liderazgo efectivo tras las detenciones masivas de Bordiga y otros dirigentes. La fundación del Partido Comunista representó para Gramsci no solo una ruptura organizativa, sino el comienzo de una reflexión estratégica profunda sobre las particularidades de la revolución en Occidente. Rechazaba tanto el economicismo mecánico como el voluntarismo puro. Defendía una vía que combinara la conquista de posiciones en la sociedad civil con la preparación para el enfrentamiento final. Aquellos años de formación partidaria, entre euforia inicial y amargas derrotas, sembraron las semillas de conceptos que desarrollaría plenamente en prisión: la necesidad de un partido como intelectual colectivo, la importancia de la hegemonía cultural y la guerra de posiciones como táctica adecuada frente al poder consolidado de la burguesía. Así, la escisión de Livorno no fue solo un episodio congresual, sino el nacimiento de una fuerza política que, aunque minoritaria en sus inicios, llevaría en su seno las ideas que transformarían el marxismo del siglo XX. Gramsci, desde sus responsabilidades crecientes, se preparaba para guiar esa fuerza en los tiempos oscuros que se avecinaban bajo el régimen fascista. Capítulo 5. Arresto y prisión. El ascenso definitivo del fascismo en Italia
colocó a Antonio Gramsci en una posición cada vez más delicada. Tras la marcha sobre Roma en octubre de 1922 y la consolidación del poder de Mussolini, el Partido Comunista enfrentó una represión creciente. Gramsci, que había regresado de Viena en 1924 tras su estancia en Moscú, fue elegido diputado en abril de ese año, lo que le otorgaba inmunidad parlamentaria. Instalado en Roma, lideraba la fracción comunista en la Cámara y trabajaba intensamente por reorganizar el partido tras las detenciones de Bordiga y otros dirigentes. En junio de 1924, el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti por escuadras fascistas provocó una crisis profunda en el régimen. Gramsci propuso inmediatamente una huelga general antifascista y la formación de un bloque opositor amplio. Sin embargo, las divisiones internas y la pasividad de algunos sectores socialistas impidieron que la iniciativa prosperara. Analizaba el fascismo no como un fenómeno pasajero, sino como una reacción de la pequeña burguesía y los sectores conservadores ante la amenaza proletaria, una fuerza con capacidad de movilización masiva, pero sin raíces históricas sólidas. Durante 1925 y 1926, la represión se intensificó. Las leyes excepcionales disolvieron los partidos de oposición y restringieron libertades. Gramsci pronunció su último discurso parlamentario el 8 de noviembre de 1926, denunciando con valentía la política fascista ante una Cámara hostil. Apenas unas horas después, en la noche del 8 al 9 de noviembre, fue arrestado en su domicilio romano, violando abiertamente su inmunidad. Mussolini había declarado públicamente la intención de hacer callar a ese cerebro peligroso durante al menos 20 años. Trasladado inicialmente a la prisión de Regina Coeli, en Roma, Gramsci pasó luego a la isla de Ústica, donde compartió confinamiento con otros comunistas como Bordiga y Terracini. En febrero de 1927 lo enviaron a Milán, a la cárcel de San Vittore, en espera de juicio. Las condiciones eran duras: aislamiento prolongado, correspondencia censurada y vigilancia constante. Su salud, ya frágil por la tuberculosis ósea y problemas cardiovasculares, comenzó a deteriorarse rápidamente. El proceso contra la dirección comunista se celebró en mayo y junio de 1928 ante el Tribunal Especial para la Defensa del Estado. Gramsci y otros 22 acusados enfrentaron cargos de conspiración y actividad subversiva. El fiscal, Michele Isgro, pronunció la famosa frase: «Debemos impedir que este cerebro funcione durante 20 años». El 4 de junio de 1928, Gramsci fue condenado a 20 años, 4 meses y 5 días de reclusión. Tras breves estancias en varias prisiones, en julio de 1928 llegó a la colonia penal de Turi, en la provincia de Bari, donde cumpliría la mayor parte de su sentencia. En Turi, las condiciones eran particularmente severas. Al principio compartió celda con otros 5 presos políticos, en un espacio reducido y húmedo. Padecía dolores intensos por el mal de Pot, arteriosclerosis incipiente y crisis nerviosas recurrentes. En 1929 logró autorización para escribir en su celda, y desde febrero de ese año comenzó a llenar los famosos cuadernos que hoy conocemos como los cuadernos de la cárcel. Gracias a la mediación de su cuñada Tatiana Schucht, que se trasladó a Italia para apoyarlo, obtuvo una celda individual y material de estudio, libros, periódicos y cuadernos. A pesar del encierro, Gramsci mantuvo una disciplina intelectual admirable. Leía incansablemente sobre historia italiana, filosofía, literatura y lingüística, tomando notas detalladas y desarrollando conceptos que revolucionarían la teoría marxista. Sin embargo, su cuerpo cedía progresivamente. En marzo de 1933 sufrió una grave crisis con hemorragias, insomnio extremo y alucinaciones. Tras años de gestiones de Tatiana y Piero Sraffa,
que actuaba como intermediario económico e intelectual, obtuvo en octubre de 1934 la libertad condicional por motivos de salud, aunque permaneció bajo vigilancia estricta. Fue trasladado primero a una clínica en Formia y luego, en agosto de 1935, a la clínica Quisisana en Roma, donde pasó sus últimos años en una habitación vigilada. Allí continuó escribiendo hasta agosto de 1935, cuando una nueva crisis lo obligó a detenerse definitivamente. Padecía hipertensión severa, gota, tuberculosis pulmonar y arteriosclerosis avanzada. Tatiana lo visitaba diariamente, leía con él y gestionaba su correspondencia. Gramsci mantuvo hasta el final una lucidez extraordinaria, preocupado por sus hijos Delio y Giuliano, a quienes apenas conocía, y por el destino del movimiento comunista. Los 10 años de prisión no doblegaron su espíritu. En medio del aislamiento y el sufrimiento físico, produjo una obra monumental que transformó el pensamiento político del siglo XX. Los cuadernos, escritos con letra minuciosa y en condiciones precarias, contienen reflexiones profundas sobre la hegemonía, los intelectuales, el Risorgimento y la estrategia revolucionaria en Occidente. Aquel encierro que pretendía silenciarlo se convirtió paradójicamente en el espacio donde su pensamiento alcanzó su mayor profundidad y originalidad. Capítulo 6. Obras y pensamiento. La obra de Antonio Gramsci se concentra principalmente en los cuadernos de la cárcel, una colección de 32 libretas que llenó entre 1929 y 1935 en condiciones de encierro extremo. Estas notas, que suman más de 2.800 páginas, no fueron escritas para publicación inmediata, sino como un vasto laboratorio intelectual donde Gramsci repensaba el marxismo ante los desafíos del fascismo y la realidad italiana. Junto a ellas, sus artículos periodísticos de juventud y las cartas desde la cárcel completan un legado que combina rigor analítico con una prosa clara y accesible. Uno de los conceptos centrales que desarrolló es el de hegemonía. Gramsci entendió que las clases dominantes no mantienen el poder solo mediante la coerción del Estado, sino sobre todo consiguiendo que sus valores e ideas se conviertan en el sentido común de toda la sociedad. A través de instituciones como la escuela, la iglesia, los periódicos y la familia, la burguesía construye un consenso que hace que los dominados acepten su propia subordinación como algo natural. Para transformar la sociedad, las clases subalternas deben disputar esa hegemonía en el terreno cultural antes de cualquier enfrentamiento directo. Distinguía entre sociedad política, que agrupa las instituciones coercitivas como el ejército, la policía y los tribunales, y sociedad civil, donde se forman las opiniones y se moldean las conciencias, asociaciones, sindicatos, prensa, educación. En los países occidentales avanzados, la sociedad civil es más desarrollada, por lo que la revolución no puede ser un asalto frontal como en Rusia, sino una larga guerra de posiciones en la que se conquistan progresivamente espacios culturales e ideológicos. Otro aporte clave es la figura del intelectual orgánico. Gramsci afirmaba que todos los seres humanos ejercen alguna función intelectual, pero no todos cumplen el rol social de intelectuales. Los intelectuales tradicionales se presentan como autónomos y neutrales, pero en realidad sirven a la clase dominante. Cada clase social genera sus propios intelectuales orgánicos, conectados directamente con sus intereses y capaces de elaborar su visión del mundo. El Partido Revolucionario debe formar intelectuales orgánicos del proletariado que orienten la lucha y construyan una nueva hegemonía. Criticó duramente el Risorgimento italiano, el proceso de unificación del siglo XIX. Lo vio como una revolución pasiva, liderada por la burguesía moderada del Piamonte, que no movilizó a las masas campesinas ni resolvió la cuestión agraria del sur.
Falta un verdadero partido jacobino que hubiera impuesto una transformación radical, lo que dejó a Italia con una burguesía débil y un Estado frágil, terreno propicio para el ascenso del fascismo. En los cuadernos analizó la filosofía de Benedetto Croce, a quien admiraba por su historicismo pero criticaba por su idealismo. Para Gramsci, el materialismo histórico debe superar tanto el economicismo vulgar, que reduce todo a la base económica, como el idealismo que ignora las condiciones materiales. Propuso la filosofía de la praxis como una concepción del mundo que une teoría y acción, donde las ideas se convierten en fuerza material cuando se apoderan de las masas. Desarrolló también una teoría del Estado que lo concibe como hegemonía acorazada de coerción. La dominación combina consentimiento y fuerza, pero en Occidente predomina el consentimiento. Por eso la estrategia revolucionaria debe ser distinta a la guerra de maniobra bolchevique. Requiere paciencia, organización de base y conquista gradual de posiciones en la sociedad civil. Sus reflexiones sobre educación son igualmente profundas. Consideraba que la escuela tradicional reproduce la división entre trabajo manual e intelectual. Proponía una escuela unitaria que forme personas completas, capaces de pensar y actuar, y que prepare a los trabajadores para dirigir la sociedad. La educación debe ser el instrumento principal para elevar culturalmente a las clases subalternas y permitirles elaborar su propia concepción del mundo. En el terreno del lenguaje, influido por la lingüística de Matteo Bartoli, Gramsci veía la lengua como expresión de concepciones del mundo, en lucha. La norma lingüística dominante refleja la hegemonía de ciertas clases, mientras que los dialectos y las lenguas populares conservan elementos de resistencia. Unificar la lengua nacional sería parte del proceso de construir una nueva hegemonía proletaria. Aunque fragmentarias por la naturaleza de las notas carcelarias, estas ideas forman un sistema coherente que renueva el marxismo al poner el acento en la superestructura, la cultura y la voluntad colectiva. Gramsci rechazó tanto el fatalismo económico, que espera la revolución como maduración automática del capitalismo, como el voluntarismo que confía solo en la acción espontánea. Defendió el optimismo de la voluntad, guiado por el pesimismo del intelecto. Analizar con lucidez la realidad, pero actuar con decisión para transformarla. Sus cuadernos abarcan también temas como la literatura popular, el folclore, el americanismo y el fordismo, el nacionalismo y el internacionalismo. En todo ello late una preocupación constante: cómo construir una sociedad donde las clases subalternas dejen de serlo y se conviertan en protagonistas de la historia. Ese pensamiento, nacido en la adversidad de la prisión, se convirtió en una de las contribuciones más originales y duraderas al pensamiento crítico del siglo XX. Capítulo 7. Muerte y legado. Los últimos años de Antonio Gramsci transcurrieron en una libertad vigilada que poco difería del encierro anterior. Tras su traslado a la clínica Quisisana en Roma, en agosto de 1935, su estado de salud se deterioró de forma irreversible. Padecía hipertensión arterial severa, arteriosclerosis avanzada, gota y una tuberculosis pulmonar que no remitía. Las crisis se sucedían, hemorragias internas, insomnio crónico y dolores que lo mantenían postrado durante días. Tatiana Schucht, su cuñada, se convirtió en su principal apoyo, visitándolo a diario, leyendo con él y gestionando la escasa correspondencia permitida. A pesar del sufrimiento físico, Gramsci conservaba una claridad mental asombrosa. Seguía interesado en los acontecimientos políticos, aunque la censura le impedía recibir noticias completas. Preocupado por sus hijos Delio y Giuliano, que crecían en la Unión Soviética con su madre Julia, les enviaba cartas llenas de ternura y consejos educativos. En una de sus últimas notas expresaba el deseo de verlos crecer libres y cultos, lejos de las cadenas que él había conocido desde la infancia. La noche del 25 al 26 de abril,
de 1937, sufrió una hemorragia cerebral masiva. Los médicos hicieron lo posible, pero el daño era irreparable. Falleció en la madrugada del 27 de abril de 1937 a los 46 años, en la misma habitación de la clínica donde había pasado casi 2 años. Solo Tatiana y un puñado de personas cercanas estuvieron presentes en aquellos momentos finales. Su hermano Carlo llegó poco después desde Cerdeña. Los funerales fueron discretos, casi clandestinos bajo la vigilancia fascista. El cuerpo fue incinerado y las cenizas depositadas inicialmente en el cementerio del Verano en Roma. Más tarde, en 1940, se trasladaron al cementerio acatólico, donde reposan junto a figuras como Keats y Shelley. Circuló el rumor de una conversión al catolicismo en sus últimos días, basado en testimonios de enfermeras, pero fue desmentido por quienes lo acompañaron de cerca, especialmente Carlo, que afirmó que Gramsci mantuvo hasta el final su coherencia ideológica. La obra de Gramsci comenzó a difundirse poco después de su muerte. Sus cuadernos y cartas fueron sacados de Italia gracias a la dedicación de Tatiana y Piero Sraffa, quien financió parte de las gestiones. Palmiro Togliatti, desde el exilio, supervisó la primera edición temática de los cuadernos entre 1948 y 1951, agrupados por temas como el Risorgimento, los intelectuales o la filosofía de la praxis. Aunque esta organización inicial alteró el orden cronológico original, permitió que las ideas de Gramsci llegaran rápidamente a un público amplio. El impacto fue inmediato y profundo. En Italia, tras la caída del fascismo y la liberación, Gramsci se convirtió en referencia obligada para la reconstrucción democrática y para el Partido Comunista Italiano, que lo reivindicó como fundador y mártir. Sus conceptos de hegemonía cultural, intelectuales orgánicos y guerra de posiciones orientaron la estrategia de vía italiana al socialismo, que buscaba avances graduales en la sociedad civil sin confrontación armada. Más allá de Italia, sus ideas influyeron en movimientos de liberación nacional en América Latina, África y Asia, donde líderes como Amílcar Cabral o Frantz Fanon las adaptaron para analizar el colonialismo y la dependencia cultural. En los años 60 y 70, los estudios culturales británicos, con figuras como Raymond Williams y Stuart Hall, tomaron la noción de hegemonía para entender la dominación ideológica en las sociedades capitalistas avanzadas. En Francia, Louis Althusser incorporó elementos gramscianos al debate sobre los aparatos ideológicos del Estado. En el terreno académico, Gramsci renovó los estudios sobre historia, sociología, antropología y lingüística. Su atención a las clases subalternas inspiró los Subaltern Studies en India, un corriente que analiza la historia desde la perspectiva de los oprimidos. Sus reflexiones sobre educación y cultura popular siguen vigentes en debates sobre desigualdad y acceso al conocimiento. Hoy, en un mundo dominado por batallas narrativas en redes sociales y medios digitales, la idea de hegemonía resulta más actual que nunca. Gramsci nos recuerda que el poder no se ejerce solo desde los palacios o las armas, sino desde las ideas que logran presentarse como naturales e inevitables. Cambiar la sociedad requiere, por tanto, disputar esas ideas en todos los ámbitos: la escuela, el arte, la prensa, la conversación cotidiana. Su legado no se reduce a un conjunto de conceptos teóricos. Es también un ejemplo de resistencia intelectual. Un hombre frágil físicamente que, aún encadenado, produjo una obra capaz de iluminar caminos de emancipación para generaciones enteras. Gramsci nos enseña que la verdadera libertad comienza en la mente y que incluso en las condiciones más adversas es posible pensar un mundo diferente y trabajar por él. Su vida y su pensamiento siguen invitándonos a cuestionar lo establecido, a organizar la voluntad colectiva y a construir, paso a paso, una sociedad donde nadie quede subordinado. Conclusión.
La vida de Antonio Gramsci se resume en una lucha constante contra las adversidades que lo rodearon desde la infancia hasta su último aliento. Nacido en una Cerdeña olvidada, marcado por la pobreza familiar y una salud frágil que lo acompañó siempre, transformó cada obstáculo en motivo para pensar más profundo y actuar con mayor determinación. Su paso por la Universidad Turinesa, su inmersión en el torbellino obrero de la posguerra, la fundación del Partido Comunista y su resistencia frente al fascismo revelan a un hombre que nunca separó el pensamiento de la acción. Encerrado durante una década con el propósito explícito de silenciar su mente, Gramsci convirtió la prisión en un taller intelectual donde forjó conceptos que siguen iluminando el análisis del poder en nuestras sociedades, la hegemonía, los intelectuales orgánicos, la guerra de posiciones y la filosofía de la praxis no son solo términos teóricos, son herramientas para comprender cómo se mantiene la dominación y cómo puede combatirse desde la cultura, la educación y la organización colectiva. Su muerte prematura en 1937 no apagó su voz. Al contrario, sus ideas se extendieron por el mundo, inspirando desde la resistencia antifascista hasta los movimientos de liberación en continentes lejanos, pasando por los debates contemporáneos sobre ideología y consenso en la era digital. Gramsci nos enseñó que el verdadero cambio no llega solo con la fuerza, sino conquistando las conciencias, disputando el sentido común que parece inamovible y construyendo una voluntad colectiva capaz de imaginar y realizar otro mundo posible. Hoy, cuando las desigualdades persisten y las batallas ideológicas se libran en nuevos terrenos, su legado conserva una vigencia asombrosa. Nos recuerda que la emancipación comienza en la capacidad de cuestionar lo establecido, de educarnos mutuamente y de organizar la resistencia con paciencia estratégica y optimismo inquebrantable. Antonio Gramsci no solo fue un pensador excepcional, fue un ejemplo vivo de cómo la inteligencia y el coraje pueden florecer incluso en las condiciones más adversas, dejando una huella que el tiempo no logra borrar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el pensamiento de Antonio Gramsci. Si este resumen te ha resultado útil o inspirador, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal Resúmenes de Libros y activar la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué concepto de Gramsci te impactó más? ¿Cómo crees que sus ideas se aplican al mundo actual? Tu opinión enriquece a toda la comunidad. Nos vemos muy pronto con otro gran libro resumido. Hasta la próxima.